¿Qué tal? Mucho gusto en regresar con ustedes, amigas, amigos de Conexionistas, ahora en esta sección de la Caja de Petri, una sección en donde arrancamos este año de 2026 con una pregunta y una reflexión sobre esta presencia de la inteligencia artificial, no solamente en la vida cotidiana de todos nosotros o en el uso empresarial, sino queremos ir un paso más allá para preguntarle a distintos expertos, ¿no? De cuáles son las implicaciones más importantes que ellos ven en la presencia de la inteligencia artificial en sus respectivas áreas de expertise. Y bueno, ya identificaron a don Mario Campos, que me da mucho gusto recibirlo acá. Ya lo vieron y si no lo han visto, lo van a escuchar y van a identificar, van a reconocer su voz. Mario es un académico, Mario es periodista, Mario es analista, es politólogo, más lo que se suma esta semana es una persona muy inquieta y que aborda estos temas, digamos, con una lectura y una precisión de un ángulo distinto que reúne todas esas perspectivas. Mario, gracias por estar aquí en este espacio y quisiera de lleno preguntarte, ¿cuáles son estos 5 aspectos que te preocupan o que tú los veas como alentadores quizás, ¿no? En esta agenda que debemos de seguir en donde la inteligencia artificial se vincula con la opinión pública. Gracias, Bueno, Mario, por estar aquí. primero encantado, Edgar, de estar nuevamente contigo y platicar de ese tema que yo creo que es un asunto en desarrollo, Ujú. como todo tema que está, tratar de describir un objeto que está en pleno crecimiento es complejo y lo más que tenemos son algunas pistas de hacia dónde va el asunto. Pero, ¿qué sí sabemos, digamos, hasta este punto en materia de opinión pública? Sabemos que la teoría con la que construimos la formación de la opinión pública está en entredicho o en revisión por lo menos, porque partía de que había unos cuantos generadores de información que eran quienes tenían en buena medida la capacidad del establecimiento de la agenda pública y que esos eran los que ponían los temas sobre los cuales nosotros reaccionábamos en un sentido o en otro, pero eran los que definían los asuntos de la conversación. En los últimos 25 años lo que pasó fue que se rompió ese oligopolio, digamos, que había de los jugadores definidores de la agenda y cambió el ecosistema de información y por lo tanto se multiplicaron las voces y al multiplicarse las voces se perdió el control que tenían estos jugadores, fueran gobiernos, medios de comunicación. Y entonces hemos experimentado una serie de cambios en la manera en que hoy se forma lo que llamamos la opinión pública. Por ejemplo, pasamos de tener una opinión pública mayoritariamente concentrada en pocos temas a una opinión pública mayoritariamente fragmentada, donde ya son pequeñas comunidades de interés agrupadas de acuerdo pues, a los temas que les resultan relevantes. Ujú. Pasamos de un modelo donde los medios eran los grandes definidores de los temas a un modelo donde los algoritmos son los grandes definidores de qué es lo que vemos o no vemos en nuestra conversación cotidiana. Y este escenario, que es mucho más caótico que el otro, porque justamente ahora hay muchas más voces y muchas más audiencias, sabemos que en los últimos años ha sido objeto de asalto por parte de diferentes jugadores de la escena, tanto doméstica como internacional, que han visto en este nuevo escenario una oportunidad pues para incidir y tratar de generar inestabilidad o de conducir a la opinión pública a ciertos estados de ánimo y a provocar determinadas conductas. De No es acuerdo. casualidad que en una revisión que hice hace unos meses para un nuevo libro que ya estamos platicando este año, que se llama Ah, muy Batalla bien. por la Verdad, no es casualidad que cuando revisaba ahora para este libro cómo se vincula el tema de la desinformación, me encontré que no es un tema de tecnología, sino que es un tema de seguridad nacional,
lo mismo para la OTAN, que para el gobierno de España, que para las propias Naciones Unidas o hasta para el gobierno de Estados Unidos, por lo menos antes de la llegada de Donald Trump. Y el común denominador es que todos estos actores han identificado que hay fuerzas, normalmente pueden ser gobiernos extranjeros, que utilizan este nuevo ecosistema de información para establecer los temas de la nueva conversación a partir de poner temas que exacerban el estado de ánimo social, temas que pueden ser reales o pueden ser falsos, pero se trata de modificar los estados de ánimo. Con estos antecedentes, llegamos al punto de la llegada de la inteligencia artificial, que lo que permite es intervenir en este ecosistema de varias formas. Primero, porque concede una capacidad de producción de contenidos como no teníamos antes, contenidos a través de estos llamados medios sintéticos, que es la inteligencia artificial, que pueden producir texto, fotografía y video, que es prácticamente indistinguible de la realidad. Ujú. Dos, herramientas que vía la inteligencia artificial son más efectivas para producir contenido que genera mayor engagement o mayor contenido y reacción por parte de las audiencias. Tres, herramientas para procesar qué necesidades tiene cada una de las diferentes comunidades y producir ya contenido específico para movilizar a cada uno de los grupos. Lo que vimos hace unos años con Cambridge Analytica, que ahora, pues, digamos, eso ya se hacía, se hizo para el Brexit, se hizo para la elección de Trump, la primera. Bueno, pues ahora hay esteroides con esa tecnología para poder producir ese tipo de contenido. Entonces, con esos tres elementos, digamos, una capacidad mayor de mapear a las audiencias. Dos, capacidad de producir contenido específico para ellas. Y tres, capacidad de producir contenido indistinguible de lo real de lo falso. Yo creo que vamos a entrar a un escenario donde la gestión de la opinión pública se va a volver todavía mucho más compleja de lo que ha sido hasta este punto. Mario, ¿no será entonces que eh, lo que marca la diferencia aquí, la inteligencia artificial, es que de manera más rápida ha roto las barreras? Porque escuchándote parece ser que la opinión pública siempre ha estado en control de alguien. Mm, Y alguien ha tenido ese control. Tú dices, bueno, se rompe esto, este monopolio, ¿no? Este oligopolio que estaba por ahí, si eran grupos de poder, si era el mismo Estado, si eran otros tipos de intereses. Entonces, la inteligencia artificial viene a acelerar, ¿no? El costo de entrada, si lo hablamos en términos ujú. económicos. Entonces, esta barrera se diluye porque ahora es más fácil entrar así. Entonces, ese control lo pierden algunos grupos, pero lo ganan otros, y entonces estamos en esta línea de disputa entre quienes no quieren perder el control, quienes tienen ahora el control. ¿Es así como lo podemos entender? Sí, es así con la complejidad que el tema tiene, porque eh, primero, no desaparecen los actores previos, es decir, los actores Ujú, gubernamentales están ahí, los medios de comunicación con los dueños y los intereses que puedan tener están ahí. Se han incorporado en los últimos 25 años las nuevas plataformas digitales en donde transcurre nuestra conversación, entiéndase YouTube, X, Instagram, WhatsApp, o sea, X con Elon Musk, Meta de Mark Zuckerberg y Google como las grandes plataformas, cada una a su vez, y TikTok, por supuesto, cada una a su vez, además, con dueños que, como ocurriera antes con el ecosistema de los medios de comunicación, las plataformas no son ajenas a los intereses y eso se refleja en los criterios que llamaríamos antes criterios editoriales, pero hoy son criterios del algoritmo, ujú, digamos. ujú. No dicen que son una editorial, pero X decide qué censura y qué no censura, como TikTok decide qué contenidos visibiliza más. Y entonces, en efecto, lo que creo que está ocurriendo es que democratiza o rebaja esta barrera para la producción de contenidos y eso hace que se vuelva un escenario todavía mucho más complejo de regular, porque
por lo menos mientras las plataformas digitales sigan asumiendo que si bien hay un algoritmo, hay también una especie de deslinde sobre el contenido que ahí se publica. Es decir, la diferencia entre los medios tradicionales y las plataformas digitales es que los medios tienen una responsabilidad legal, por ejemplo, por el contenido que transmiten. Ok, ok. La televisión, si transmite algo, es imputable y la puedes demandar. Cuando se legisló sobre las plataformas digitales, se estableció un marco legal que las exonera bajo la premisa de que ellas no son responsables del contenido que transmiten, sino solamente receptoras del contenido que terceros transmiten en ellas. Mm, Y eso es lo que permite, pues, que X sea una plataforma de pornografía o que se puedan distribuir videos de fake, de deepfake, de videos pornográficos de mujeres alterando las imágenes, las caras de las mujeres, por ejemplo, y que ninguna plataforma sea imputable legalmente por estos actos de los que estamos diciendo, y a lo más lo que pueden es darle 72 horas para bajar un contenido, pero se asume que ellas no son responsables de lo que se publica ahí, porque son terceros que violentaron en todo caso los términos de uso de la plataforma. Entonces, mientras las plataformas no se terminan de ser responsables de eso y sigan siendo canchas para que terceros suban contenido, pues esto va a seguir siendo tierra de nadie, tierra de nadie, claro. porque entonces no hay criterios para decidir quién decide si un video o una nota de un supuesto migrante que atentó contra un kinder es real o no es real, pero lo que es real o no es real ya está teniendo efectos en la opinión pública, radicalizando a lo mejor a la opinión pública en contra de la migración, por ejemplo. Una de las cosas que veo, Mario, y a lo mejor pues es el sesgo del algoritmo que me ofrece lo que Ujú, quiero ver, ¿no? Y ahora sí que aprovechando lo que nos has dicho, es que hay una tendencia al aislamiento en el uso de la inteligencia artificial. Es decir, una de las características que presenta es que aísla al individuo y no genera comunidad como la ujú, conocíamos. Y entonces, al grado extremo de que una de las grandes falacias de la inteligencia artificial es suponer, o que el individuo suponga, que del otro lado hay una persona con la cual ujú. puede inclusive establecer un diálogo al grado de llegarle a pedir consejos. Y tenemos el ejemplo este lamentable del joven que se suicida, que Así en es. esta conversación que establece, yo me he encontrado varios ejemplos en donde personas dialogan ya con la inteligencia artificial, o creyendo que dialogan en conversaciones francamente, digamos, raras, porque no son personas. Entonces, lo que me preocupa aquí es que es un fenómeno de aislamiento. Si dejamos este, digamos, fenómeno indirecto del uso o del abuso de la inteligencia artificial, por otro lado, tenemos que en la arena política, una de las condiciones fundamentales que busca, en las que se apalanca el resurgimiento de los gobiernos y los modelos autoritarios, es justamente el aislar al individuo para Mm. poder generar condiciones de miedo, ¿no? Que garanticen que la agenda, digamos, autoritaria de derecha o de izquierda, pues exactamente lo mismo, se apalanque ahí. Si combinamos estas dos cosas, entonces pareciera, Mario, que uno de los efectos radioactivos de la inteligencia artificial en la creación de opinión pública es que se está pavimentando la cancha para que los modelos extremos de gobierno político, independientemente de ideología, no solamente se instalen, sino se queden un buen rato. ¿Cómo ves esto? Sí, yo coincido con varias de las dimensiones que estás diciendo. Una, la tecnología determina el tipo de conversación que provoca. O sea, Ujú, si la conversación es escrita, tú y yo tenemos un tipo de dinámica. Si tenemos una hora para platicar, tenemos un tipo de dinámica. Pero si solo tenemos 15 segundos para decirnos cosas, pues mm, eso arroja un resultado diferente. Y las claro. plataformas hoy están hechas de tal manera que primero premian los extremos, porque si yo posteo un comentario moderado, no voy a recibir el mismo alcance que si posteo algo que encienda a los míos y encienda a los contrarios. El algoritmo que busca maximizar la reacción
va a premiar y va a visibilizar más los contenidos que exacerben los ánimos ujú, y no aquellos que busquen posturas moderadas o de centro de entrada. Luego, da este fenómeno de, en efecto, de cámaras de eco, de sesgos de confirmación, de los que ya hemos hablado en otros momentos aquí contigo, que tienen que ver con que yo me configuro una realidad que me confirma mis propias claro. creencias y entonces pues veo a pura gente que piensa como yo y entonces me está alimentando constantemente. Incluso hemos visto que en algunas plataformas se producen dos fenómenos, como el caso de YouTube. Tú empiezas viendo videos de una persona que se queja de que no consiguió un empleo por culpa de un migrante y entonces empieza a radicalizar el algoritmo y entonces terminas después de un tiempo viendo videos de fuerzas armadas, Sí, civiles sí, sí. para detener migrantes. Entonces, si hay un proceso de polarización por un lado, de tienes que estar a favor o en contra, y dos, de radicalización. Cada vez más te va llevando a posiciones más alejadas la una de la otra. Pero el otro fenómeno es el que tú adviertes, Eder, que es muy importante, que es el de el aislamiento. Hay otra vertiente de la inteligencia artificial que es a la que tú te referías ahorita, que es, por ejemplo, el ChatGPT o Gemini o estas plataformas que no son redes sociales, sino que es mi interacción directamente con la inteligencia artificial. Y ya sabemos varias cosas. Sabemos, uno, que las plataformas han jugado con este asunto de qué tan complaciente es el algoritmo con el usuario. Y Ujú. entonces ahí hasta, por ahí veía yo una tipo sketch de un usuario diciendo, voy a abrir, ¿qué tal sería un restaurante de comida japonesa con comida italiana? Y entonces viaja la petición del otro lado, llega donde está el chat y detrás del chat se supone que hay dos personas y una le dice, oye, es una tontería esto que está diciendo, esto va a quebrar, va a perder su dinero, dile que por favor no lo haga. Yo dice, no, no podemos decirle eso. Y entonces le contesta, qué buena idea, seguro va a Claro. ser un éxito, ¿no? Y ese es el reflejo de esta inteligencia que es muy complaciente, que está hecha para retenerte y sentirte cómodo. Hoy tú eliges qué tipo de tono, qué tipo de voz, qué acento quiere la voz, si es hombre o es mujer. Cuando hablamos de voz, nos referimos no solamente metafóricamente, sino a la voz No, con la claro, que te va a claro. estar hablando al oído. Y entonces es una inteligencia que recuerda tus conversaciones previas y no es casual que uno de los conceptos que se disparó en el año pasado, en el 2025, fueron las búsquedas de las AI Companion, o sea, parejas de AI. Wow, Y tiene que wow. ver con que mucha gente se empieza a sentir más cómoda, no solamente para buscar información, sino para tener algún tipo de compañía o de rebote, incluso para tener algún tipo de acompañamiento pseudoterapéutico o acompañamiento de pareja. Y apenas en diciembre tuvimos una de estas notas que son de color, pero que ilustran un fenómeno más amplio, que es una mujer que se divorció de su esposo para casarse con un avatar de una inteligencia artificial, ¿no? Oh, bueno. Lo cual habla del esposo que dejó, pero también habla de la inteligencia artificial que está disponible 24/7, que no tiene necesidades propias, que la única función, que no se le olvida nada de lo que le contaste Ujú, y que ujú. la única función que tiene es complacer tus necesidades. Entonces, por supuesto que cuando tú hablas del aislamiento, pues se desprende absolutamente de esto que estás diciendo, porque el ecosistema en el que estamos es un ecosistema que privilegia la zona de confort de la persona y exponerla de pronto a la alteridad, ya sea de tomarte un café con una persona que trae su propia agenda y sus propias necesidades, o el que políticamente tiene una agenda distinta a la mía o contraria a la mía, pues se vuelve mucho más incómodo que estar simplemente en mi cuarto hecho a mi gusto, a mi imagen y semejanza, ¿no? Entonces, coincido contigo, hacer política se vuelve muy complicado por muchas razones. Primero, porque el espacio de encuentro con el diferente se vuelve cada vez más raro y más difícil. Dos, porque
La articulación política requiere tiempo y requiere, por ejemplo, que el malestar que tú puedas experimentar por una situación, la que sea, madure lo suficiente como para que tú te reúnas con alguien y sean capaces de construir algo que tenga cierta solidez, que sea capaz de incidir en la forma en la que son las cosas. Y frente a esa articulación política, lo que tenemos son estados de ánimo efímeros, en donde ahorita nos indignamos por el concierto de la pareja de Coldplay y mañana Ah, nos claro, indignamos por el panadero inglés que dijo que el pan mexicano no era de cierto. calidad y vaya a saber pasado mañana con qué nos vamos a indignar, porque en realidad lo que hay son estados de ánimo que tan pronto se crean, se desaparecen y con eso, con esa materia, no alcanzas a construir absolutamente nada. Nada. Mario, a ver, en esta visión, ¿dónde te ubicas? ¿En el lado del vaso medio vacío o medio lleno? Es decir, si esta construcción, y acordemos que uno es imparable, Mm, ¿no? No me imagino yo ninguna legislación en ningún país, en ningún continente, que sea lo suficientemente, olvídate de que poderosa, sino razonable para contener estos malos usos o estos usos, digamos, deficientes. Me parece a mí que la razón de mercado va a ganar ujú, y esto no se va a detener. Y eso significaría entonces que de aquí en adelante la opinión pública, y quizás ya estamos entrando a los terrenos de tu nuevo libro, del libro que está por nacer, ujú, eh, de la verdad. Entonces, es decir, pareciera ser ahora que podríamos afirmar con toda categoría, primero, que el dato ya no es información y que la información ya no es verdad, o dejó de ujú, serlo hace un rato, quizás no siquiera con la inteligencia artificial, ujú, pero ahora con la inteligencia artificial se acelera esto. Y aquí la pregunta, ¿dónde es donde te ubicas? O sea, ¿hay algún tipo de esperanza para que el uso de la inteligencia artificial se convierta en una especie de balance en la construcción de la opinión pública para que esto que se conoce como ciudadanía tenga más posibilidades de acercarse a un mejor entendimiento de lo que ocurre en materia política, o el vaso medio vacío? No, no va a pasar, sino todo lo contrario, se va a blindar más y entonces vamos a estar como navegando, ¿no? Digamos, como a la deriva, ¿no? Sin ningún tipo de guía, y vamos a depender cada vez más de alguien que decida romper, pero como comunidad, como sociedad, esta ujú. posibilidad de alcanzar esto de la verdad en la opinión pública, francamente será imposible. ¿Dónde te ubicas? Decías el vaso medio lleno, medio vacío. Me lo dejas en un cuartito de lleno, un octavo de lleno. Eh, es que no encuentro muchas razones para el optimismo, Ok, porque, mira, no hay semana que no tengamos una nota de alguna comunidad que esté dando marcha atrás con el tema, por ejemplo, del uso de los celulares en las escuelas. ok, No hay semana que no salga una nota que diga que se aprende más usando libretas, tomando apuntes a mano, que tomando apuntes en computadora. No hay semana que no digan que el retiro de las redes sociales en adolescentes les reduce la ansiedad y hasta facilita la integración entre ellos. Nos llevamos 25 años llegar a donde estamos hoy. O sea, pasaron 25 años desde que empezamos con las redes sociales ujú, para llegar a la conversación que hoy tenemos, que todavía no es generalizada, ujú, pero donde ya empieza a construirse una especie de acuerdo sobre las consecuencias que tuvo la adopción sin filtros de esa tecnología y el riesgo de habernos dejado seducir por el discurso de la democratización de claro, la voz pública, de que todos ahora teníamos una opinión a través de las redes sociales, que ya no había grandes definidores, todo eso que nos compraba, que todos teníamos acceso a información de calidad, y entonces la calidad, porque todos tenemos un celular conectado a internet y tenemos las mejores bases de datos para resolver cualquier controversia que la humanidad habría podido desear.
esa fantasía, esa utopía que teníamos hace 25 años, pues nos tiene hoy en un punto de la posverdad, de la polarización, y entonces estamos empezando a tomar conciencia de que hay cosas que pues, no hicimos bien y que tenemos Mm, que meterle cinturones de seguridad y frenos ABS a los coches, porque estaba bien padre el coche, pero los efectos negativos han estado muy serios. En este momento estamos entrando a la discusión de la inteligencia artificial y sus efectos. Y aunque hay algunos intentos de contener esto, sobre todo la Unión Europea, que no sí, produce inteligencia artificial, pero sí produce regulación, ujú, es, exacto. eso es lo que ellos ponen en la mesa, digamos, ¿no? Y Sí. lo que ellos ponen en la mesa es un intento de decir, por ejemplo, pues que tú no deberías soltar, así como no sueltas un medicamento al público masivo, sin antes correrlo en un grupo piloto, para que no te pase cosa como la que contaste al principio, del Ujú, chavo que se suicida, ujú, incentivado por la propia conversación del chat, o que no deberíamos disponer de tecnología para el poner el rostro a una persona o generar imágenes como hoy te permite Nanobanana o Sora o cualquiera de estas cosas, donde tú puedes poner a Trump y a Putin en cualquier contexto haciendo lo que tú quieras sin claro. ninguna bronca. Entonces, hay tibios intentos de decir, oigan, no soltemos el monstruo sin antes hacer insisto, mi figura de las medicinas, porque ahí lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Nadie asumiría que se suelte un medicamento porque suena bien si no vemos qué efectos secundarios tiene. En el caso de la tecnología, no tenemos esos mismos criterios. Estamos soltando una tecnología de la que la propia industria en su momento dijo que podía ser de consecuencias muy serias. Después la propia industria, si te fijas, dejó de hablar de eso y ya solo hablamos de las bondades y el mercado de la bolsa está feliz viendo cómo se invierten entre Microsoft, OpenAI y Nvidia y fue el 2025 el año en el que se disparó el valor accionario de todas estas empresas y ya nadie advierte que puede ser el fin de la humanidad. Eh, Hay un gobierno que es el de Donald Trump, que a cualquier intento de ponerle contrapesos a esto, lo está desmantelando y está diciendo ni siquiera al nivel de legislación local se puede frenar el asunto. Entonces, lo que yo veo es que pues va a correr esto y nadie tiene seguridad de qué efectos va a tener en los próximos años. Y lo único que creo que podría salvarnos de esto es algo que es que adelanto, es un poco como la conclusión del libro, y es que tenemos que recentralizar el papel de la verdad en la conversación pública. Porque si no entendemos que perder la verdad tiene un costo social e individual, que es lo Ujú, que está pasando. Y pongo algunos ejemplos. Si yo soy una persona que ya no sé si me debo vacunar o no, ok, porque tengo información que dice que sí, pero hay información que dice que no, de acuerdo. ¿cómo decido? Si, Mm, si yo ya no tengo parámetros, si la institucionalidad que construimos durante los últimos siglos de universidades, centros independientes, organizaciones de sociedad civil, think tanks, si todo eso que construimos que eran lo que yo llamo los custodios de la verdad. Eran instituciones a los que les asignábamos el papel de si el INEGI dice que es esto, pues es esto. Y si la FDA dice que la vacuna me la puedo poner, me la puedo poner, porque entonces es imposible que yo, persona, verifique la verdad de todo lo que está a mi alrededor. Yo no puedo. Lo único que me queda es confiar en las instituciones que están a mi alrededor. Y lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas con este ecosistema del que hemos estado hablando y con la actuación de actores políticos que han venido erosionando estas instituciones y la confianza en ellas, diciendo que los medios son los enemigos, la verdadera oposición, ujú, los fake news,
ha habido un trabajo sistemático de erosionar la confianza en las instituciones, por una razón muy sencilla, porque si ya no hay custodios de la verdad, todo vale. Y la única forma de saber si es verdadero o no es si coincide con mis creencias o no. Ya no hay Sí, verdad objetiva para nadie. Y estamos en entonces, el extremo de la posmodernidad, todo así es, cabe. así es la posmodernidad llevada al extremo Sí, sí, en el sí. argumento de que la subjetividad, de que ya no hay hechos sino puntos de vista. Ujú, ujú. Y mi punto de vista es tan válido como el de cualquier otro, independientemente de la factibilidad que ya no resulta, o sea, no importa si el migrante atacó ese kinder o no, lo importante es que existe el video, que coincide con mi creencia, que se instrumentaliza eso para que mi voto vaya en un sentido o en otro. Y entonces yo creo que la solución no va a ser ni tecnológica, aunque hay intentos tecnológicos para tratar de hacer frente a esto, y si quieres podemos platicar un poco de eso. Hay intentos legales de responder a esta realidad, pero yo creo que mientras hay intentos desde el periodismo, con ejercicios como fact-checkers, de Ujú. decir esto está diciendo el presidente es verdadero o no es verdadero, o sea, sí hay como una reacción de tratar de defender la verdad, pero mientras como civilización no volvamos a colocar a la verdad como un valor relevante para la toma de decisiones personales primero, insisto, de si mi vecino es un peligro o no es un peligro, realmente tendría elementos objetivos para tomar una decisión. Y dos, a partir de ahí poder tomar decisiones sobre asuntos públicos. Mientras no pase eso, yo creo que vamos a seguir en un escenario cada vez más complicado. Híjole, entonces esto nos lleva, o sea, si lo vemos nada más en temas, en términos económicos, escuchándote pensaba que quizás lo único que le devuelva peso a la verdad es que la verdad tenga un valor económico equivalente a la no verdad. Ujú, Y si no lo tiene, pues entonces es un valor negativo, ¿no? Porque tener la verdad me quita, y como me quita, no me permite reproducir ni capital, ni inversiones, ni crecer, ni bolsa de ujú, valores, y estos, entonces no la queremos. Y finalmente, Mario, para cerrar esta conversación digamos, abrir la puerta para otras tantas sobre este tema, esperaremos ansiosamente tu libro, ¿no? Pareciera que estamos en esta, digamos, en este punto de deterioro, ¿no? En donde se genera unas condiciones, el contexto ayuda y entonces, digamos, ujú, este fenómeno de descomposición del que hablabas no es que ya haya iniciado, pero ya lleva un rato. ujú, Y por lo que te escucho, pareciera que hay alguna fórmula, alguna manera de evitarlo, de detenerlo. ¿Cuál sería tú en este 2026? ¿Cuáles serían estos puntos o estos aspectos, no sé, dos, tres, o a lo mejor es solo uno, que, dada tu experiencia, a los que no estamos tan metidos en los medios, a los que no estamos, digamos, tan sensibilizados de lo que está pasando en ujú, todo como tú, que nos recomiendas observar para decir, miren, si este foco se prende, pensemos que nos estamos acercando al punto sin retorno? ujú. O sea, ¿qué elemento verías tú con preocupación en el momento de que si ocurre, si se presenta, entonces la posibilidad de acercarnos a la verdad es casi nula? ¿Qué sería? ¿Cuál sería eso, Mario? Es una buena pregunta. A ver, ¿qué piensas de...? Es que lo primero que me vino a la mente fue el día que Obama empiece a hablar como Trump y diga cualquier cosa que no tiene ningún sustento en la realidad, pero lo diga simplemente pues porque le puede generar más votos, que diga que Trump no nació en Estados Unidos, ¿no? Ya, O sea, lo que creo es que hay todavía un conjunto de actores que siguen pensando que la verdad es importante y que sí, el compromiso con la verdad sí marca un límite, que no puedes cierto, decir lo que sea claro, simplemente con afán de ganar, que tú no puedes, siendo una organización de ambientalista, inventar daños simplemente para generar más fondos o más simpatizantes, o que las propias universidades pues, cedan, como está ocurriendo ya en algunos casos,
y renuncian a decir lo que es verdadero para no perder sus presupuestos. Cuando, un poco, me parece una gran pregunta la que haces, porque tendría que ser, si seguimos la figura de un enfermo, la pregunta del doctor es, pues, ¿cuáles son los indicadores que me dicen si ya no Sí, hay nada que hacer con el paciente, exacto, ¿no? exacto. Entonces me parece una muy buena pregunta. Y yo pensaría eso, que cuando los encargados de cuidar ciertas cosas asuman lo que tú dijiste hace rato, que la verdad ya es un estorbo y no un principio de acción sobre el cual pues tienes que... Hay una frase de un funcionario de Estados Unidos que recojo en el libro de tiempos de Bush, cuando es la invasión a Irak y está la Ujú, discusión sobre la existencia o inexistencia de las armas de destrucción masiva, que al ujú, tiempo resultó que no existían, que ahora como el fentanilo, por cierto, exacto. armas de destrucción masiva, ¿no? Y cuenta en algún libro de los que consulté que un funcionario le dice a un periodista, le dice, es que tú perteneces a eso que llaman la comunidad de los hechos Ujú, y no has entendido que los hechos son los que nosotros definimos que sean. claro. Uf. Bueno, pues ya cuando todos estemos en la comunidad, ya todos En hayamos ese punto, renunciado a la comunidad de los hechos, pues ya no veo después de no hay eso cómo nos manera. volvemos a encontrar en un terreno común. Y ay, al escucharte y pensar en este ejemplo que ponías de Obama, estamos a nada de que los demócratas hagan exactamente lo mismo en este 26 para recuperar votos. Y ya me diste pista en qué me tengo que fijar, mi estimado Mario. Pero bueno, gracias por tu tiempo, No, por tu hombre, conversación, como siempre. Pero bueno, quedamos contigo. ¿Cuándo estimas que aparezca tu libro? pues para abril yo creo, a más tardar en mayo tendría que estar ya Ok. disponible y por supuesto lo No, no, no. platicaremos si me lo permites aquí No, contigo. pero todas las veces que sean necesarias, Mario. Pues muchas gracias. Y bueno, ahora sí que tus redes sociales para ver dónde te seguimos, dónde podemos seguir esta conversación y otras en todos los temas que Pues en traes. ese peligroso barrio llamado X me encuentran como @Mario Campos y si viven en el bonito barrio de Instagram me encuentran como Macampos C. Y bueno, ya depende del ambiente en el que quieran que nos encontremos, ahí me dará mucho Ahí gusto. está. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Hasta luego.